Bienvenida, hoy vamos a hablar sobre un tema que seguro te interesa. ¿Por qué muchas mujeres no consiguen llegar al orgasmo en pareja o con el rollo de turno, pero sí a solas? ¿Alguna vez has pensado, este hombre no se entera de nada, así no hay manera de llegar al clímax? ¿Te preguntas por qué te cuesta llegar al orgasmo en compañía pero a solas no tienes ningún problema? Hay una voz en tu interior que te dice, soy complicada, demasiado lenta, tengo un problema. No te preocupes, en este vídeo vamos a hablar de todo lo que necesitas saber para disfrutar plenamente de tu sexualidad en buena compañía. Quédate hasta el final que te comparto un ejercicio poderoso para que te sea más fácil relajarte y orgasmar. ¡Empezamos! Muchas de las mujeres a las que acompaño piensan que tienen un problema, que son súper complicadas o muy lentas, que algo va mal en ellas porque no consiguen tener orgasmos en pareja o con el rollo de turno, pero a solas no tienen ningún problema. Bueno, no tienes ningún problema si este es tu caso, lo que pasa es que nos falta mucha información, mucho conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, de nuestra sensibilidad, de cositas que pasan a nivel inconsciente y que se activan sobre todo cuando estás junto a otra persona. Entonces vamos a hablar un poquito de todos estos factores que influyen en aquello de a solas llego al orgasmo, pero en pareja o con el rollo de turno no hay manera. Soy Marta Diport, educadora sexual psicosomática, arteterapeuta y coach, y estoy especializada en sexualidad femenina y en todo el placer y el poder del cervix. Bueno, como te decía, son varios los factores que influyen en esto de es que con él no llego. Y sí, muchas veces creemos en el hombre no se entera de nada, va demasiado rápido, tiene como demasiada prisa en meterla, en penetrar, en eyacular, etc. Y sí, esto a veces es más común de lo que nos gustaría, pero bueno, los hombres están en su proceso y hay hombres maravillosos que tienen mucha conciencia, mucha presencia y se desenvuelven de una manera mucho más potente en la cama, alcanzando estados mucho más poderosos, más sublimes y más en conexión con la mujer. Si hablamos de relaciones hetero, para las que no seáis hetero, también seguro que encontraréis mucha información que os va a servir para entender por qué tenéis dificultad a la hora de llegar al orgasmo con otra persona y a solas no. Puede que también te haya sucedido aquello de que, ostras, es que este tío se mueve súper bien, hace un sexo oral maravilloso, es súper sensible, me encanta cómo me toca, es increíble, una pasada. Y es que ni con esas consigo llegar al orgasmo y encima es que me siento mal por no llegar, no quiero decírselo para que él no se sienta como que no lo hace bien. Esto pasa tanto si el hombre lo hace estupendamente como si no, ¿no? Siempre hay como ese sentimiento de culpa ligado a, ostras, ¿cómo voy a decirle que no llego al orgasmo? Que sí, que el orgasmo no es la meta, no es el objetivo, evidentemente, pero cuando el orgasmo no sucede en la mayoría de veces, entonces hay que prestarle atención porque el orgasmo tiene su función biológica de bienestar, de salud y es importante para nosotras, así que no pasa nada si alguna vez no llegas al orgasmo con otra persona, pero si esta es la tónica sí que hay que prestarle atención porque no me gusta la palabra normal, lo ideal, lo saludable es que el orgasmo suceda en la mayoría de veces, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede tanto si estamos con un hombre torpe que no se entera de nada, ya sea porque es un egoísta que va a la suya, como si es un hombre que tiene súper buen corazón, pero no sabe, porque al final no nos han enseñado tanto sobre sexualidad, sobre cómo compenetrarnos, cómo conectar, cómo encajar ritmos, cómo movernos, cómo descontracturar esta pelvis que muchas veces está oxidada en los hombres, pero también en muchas mujeres. Entonces, ya sea cualquiera de estos casos, o incluso el caso de ese hombre maravilloso que lo hace todo estupendamente, pero es que no llegas. ¿Qué sucede aquí? Bueno, aquí suceden muchas cosas, ¿no? Por un lado,
tendrías que revisar, y esto sé que a veces da pereza, da respeto, incluso da vértigo, porque yo también he estado allí, ¿no? Hay que revisar cómo ha sido tu infancia. El origen de todo está ahí, nos guste o no. Durante los primeros 7 años de vida se forma nuestro disco duro que va a estar funcionando durante toda nuestra vida y va a ser el encargado de decidir qué elecciones tomar, de qué manera te relacionas con las personas, con el mundo, en el trabajo, ¿no? En las relaciones, en el sexo. Y esto, cuando uno no es consciente y no se mira hacia adentro, va en automático, es el 99% de la realidad que has creado, viene de tu inconsciente. Para que te hagas una idea de lo poderoso que es, y hay que mirarlo de esa manera, de qué poderoso es todo lo que hay ahí guardado, aunque nos asuste, aunque nos duela, aunque nos dé vértigo, porque tiene ese impacto tan brutal en nuestra vida, ¿no? Entonces, no mirarlo es ceder el control a ese disco duro que no quieres mirar que tiene ahí dentro y que va a estar decidiendo por ti todo el tiempo, ¿no? Tus reacciones, tus palabras, tus elecciones, todo, 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 incluso tu tipo de sexualidad. Entonces, los primeros 7 años de vida se forma este disco duro interno que va a decidir todo, absolutamente todo en tu vida. ¿Cómo se forma? Pues con todas aquellas creencias, con todos esos patrones, dinámicas, condicionamientos que recibes de papá, de mamá, de la escuela, de los amigos, de la familia, ¿no? De los referentes como más cercanos, ¿no? Y en estos primeros 7 años de vida, ¿no? Se forjan las heridas, lo que se llama, bueno, las heridas de la infancia y los mecanismos de defensa. Y esto es súper clave, tomar mucha conciencia de cuál es tu herida primaria y cuáles son tus mecanismos de defensa. Porque estos se activan en la sexualidad y son los encargados de alejarte de la experiencia de placer. Y hay que mirarlo como algo poderoso, repito, sé que cuesta mucho, porque esos mecanismos de defensa han hecho que hoy estés aquí, te han ayudado a sobrevivir, ¿no? Son mecanismos muy primarios de supervivencia, esto viene de cuando estábamos en las cavernas, y gracias a ellos te han permitido afrontar la vida durante tus primeros años de vida, cuando eras una niña, cuando no tenías manera de afrontar según qué situaciones o emociones, han hecho que te desconectaras de alguna manera, ¿no? De ese dolor que te causaba alguna situación, alguna vivencia cuando eras pequeñita, para que tú pudieras sobrevivir y seguir adelante y la especie continuara. Entonces, ¿qué sucede? Hay 5 heridas primarias, ¿no? De la infancia, que se forjan en distintas etapas, ¿no? Durante los primeros años de vida, ¿no? Hay unas necesidades que hay que cubrir, ¿no? Todo niño necesita contacto físico y visual, nutrición, que le den confianza en sí mismo. Luego llega el proceso de individuación, que es cuando tú te separas de papá y mamá, ¿no? Y empiezas a definir tu personalidad, quién soy yo, ¿no? Cómo me expreso en el mundo, es lo que viene a continuación, que es el eros, ¿no? Que es cuando se despierta la energía sexual, y esto sucede alrededor de los 5 años, y después también durante la pubertad, ¿no? Y el eros al final es la energía sexual, es energía creativa, es energía de vida, es tu manera de expresarte, de estar en el mundo. ¿Qué sucede? Que si estas necesidades básicas que cualquier niño, cualquier niña necesita, que sean atendidas, que sean cubiertas, pues no son cubiertas o de la manera que ese niño, esa niña en especial necesita, porque esto va a ser muy subjetivo. O papá y mamá intentan hacerlo lo mejor del mundo mundial, pero también tienen sus heridas de la infancia y su mochilita, y hay cosas pues que no las llegan a hacer del todo bien, o realmente hay una negligencia, etc. Bueno, pues si estas necesidades básicas de contacto, de nutrición, de confianza, de ese proceso de individuación, de ese acompañar el despertar del eros, ¿no? De la energía sexual, de tu manera de expresarte en el mundo, en la vida, pues no son cubiertas, no son atendidas como tú necesitabas, entonces se va a crear una herida, ¿no? Y esto seguro que te suena, ¿no? Las heridas primarias, ¿no? Que tienen origen en la infancia son el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la traición, el miedo a no ser lo suficientemente buena y la impotencia, el sentirse sin poder.
¿no? Normalmente nos quedamos en miedo al abandono, tienes herida de abandono, tienes herida de rechazo. Y el resto a lo mejor ni te suena mucho, ¿no? Pues es importante que empieces a tener conciencia de que hay 5 heridas primarias. Puede que pienses, como muchas de las mujeres que atiendo, que su primera reacción es de yo tengo todas, tengo un poco de todas. Ya, yo también lo creía y sí, podemos tener un poquito de todas o sentirnos identificadas sobre todo con 2, con 3, con 4 incluso, pero hay una que es la tuya raíz, que es como la primera que se forjó. Y luego a lo mejor hay un poquito de otra, y un poquito de otra, y un poquito de otra. Por ejemplo, cuando una niña no ha tenido bien cubierta la necesidad de nutrición, ya sea porque nació con cólicos intestinales horrorosos y su madre pensaba que la leche que ella tenía era mala y le hacía daño a esa niña que acababa de tener, ¿no? Aquí se forja una herida de miedo al abandono, ¿sí? Entonces, pero tiene que haber sucedido algo, ya sea porque no comías nada, o porque tu mamá no te daba de comer, o no te daba de comer todo lo que tú querías, ¿sí? Entonces habrá cosas que yo no me puedo acordar de nada, porque encima esta herida, ¿no? Esta necesidad básica de nutrición, sucede durante el primer año, el segundo año de vida, entonces difícilmente te vas a acordar, pero si tienes oportunidad de hablar con tu mamá, ya te podrá dar muchas pistas, ¿no? Entonces, esta a lo mejor sería la herida raíz, ¿no? El miedo al abandono. Y luego a lo mejor hay un poquito de no soy lo suficientemente buena, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, ¿no? O también, si va muy conectada, puede haber también un miedo al rechazo, porque a lo mejor en esa dificultad de comer, ¿no? Si vienes con cólicos, con tal, pues tu mamá, aunque te tenía en brazos todo el día, pero ese contacto, si tú estabas llorando, a lo mejor tu madre también, pues no era del todo amoroso y agradable, porque era como, ¿qué hago yo con esto? Que no sé qué le pasa a esta criatura que acaba de nacer, ¿no? Te pongo este ejemplo que es muy gráfico y es mi propio ejemplo, ¿vale? Entonces, hay heridas que pueden ir muy unidas, muy conectadas, y a lo mejor dices, sí, tengo 2 súper presentes. Tal vez solo hay una y luego pues hay un poquito de las otras que van viniendo después, ¿no? Porque muchas veces me llegan mujeres que me dicen, yo tengo miedo al abandono porque mi papá nos abandonó cuando tenía 12 años. No, las heridas se forjan durante los primeros 5 años de vida. Luego vienen otras cositas, ¿sí? Entonces cada una tendrá su propia historia. ¿Qué sucede? Que cuando tienes meses de vida, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, no tenemos herramientas para decir, mamá, esto me afecta, necesito que me hables de esta manera, o necesito mejor este tipo de comida, o necesito que me acaricies de esta forma. Cuando tienes meses de vida, cuando tienes 1 año, 2 años, no tienes, ¿no? Estas herramientas. Entonces, el cuerpo, la mente, ¿no? Lo conecto con el cuerpo porque ahora hablaremos de otro factor, ¿no? Que influye en esto de no puedo llegar al orgasmo con otra persona. La mente lo que va a hacer siempre es protegernos para garantizar nuestra supervivencia. Entonces, como son cositas que nos causan dolor, frustración, etc. Y para un bebé, para una niña de poquitos años es too much, ¿no? De sostener eso cada día, pues entonces la mente muy sabia activa mecanismos de defensa, que es a nivel inconsciente, ¿no? Que es huyo, ¿no? Me desconecto del cuerpo y no siento el dolor que me causa, pues el que no me dan de comer, el que como y me sienta mal, el que no me tienen en brazos todo lo que a mí me gustaría, o el que no me acompañan en confiar en mí misma y en aprender a decir no, a poner límites, o el que no toleran que yo sea como soy, me exprese con mi energía sexual, con mi manera de estar en el mundo, porque no les gusta mucho y entonces dejo de ser quien soy para ser quien papá y mamá quieren que sea, ¿no? Entro en complacer. Complacer es un mecanismo de defensa, ¿no? Desconectarte del cuerpo es un mecanismo de defensa. Disociarte también. Volar, irte a la mente, ya sea pensando en la lista de la compra o teniendo una fantasía sexual, también es un mecanismo de defensa, ¿no? Volar a otro lugar o incluso
Hay uno que es un pelín más complejo, que es aquello de no, yo estoy pensando, pero hay como un rinconcito guardado en mi mente, como otra habitación en el que tengo pues algo que me gusta mucho, ¿no? Un pensamiento, una fantasía, un sueño, etc. Y es como que sientes que estás en dos lugares a nivel mental al mismo tiempo, ¿no? Pero el tema es que no estás aquí, ¿no? Discutir, ¿no? Discutir, confrontar, ¿no? Si te enfadas porque, ostras, es que no me tocas bien, es que no te mueves bien, es que me distraes diciéndome cosas que me desconectan de mi disfrute y no llego al orgasmo y me enfado y discuto y tal. Todo esto son mecanismos de defensa. Esto se activa a nivel inconsciente y esto viene de cuando estábamos en las cavernas y venía un león, ya había que prepararse para salir corriendo o luchar o quedarse inmóvil para pensar que estábamos muertas y así sobrevivir y garantizar que la especie continúa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto pasa muy rápido, muchas veces no somos conscientes, por eso el gran proceso, ¿no? Es tomar conciencia de qué hay dentro de ti, de cuáles son tus heridas de la infancia, ¿no? De qué mecanismos de defensa se están activando cuando entra en juego otra persona en la sexualidad, porque a solas seguramente no te suceda. Hay mujeres que también les cuesta llegar a solas, ¿no? Entonces esto sería otro tema para profundizar más aún, ¿no? Porque quizá están como más, estas heridas de la infancia y estos mecanismos de defensa están como mucho más activos todavía, ¿no? Pero normalmente es más habitual que pase cuando estás con otra persona, ¿no? Porque ahí lo que no queremos es que el otro, y esto es algo muy inconsciente, vea nuestra herida. O sea, me aterra que vea mi herida de abandono, que tengo miedo a que me abandone porque de niña mis papás no atendieron bien mi nutrición, ¿no? Y se forjó esta herida. Es un tema muy inconsciente que dirás, pero Marta, ¿qué me estás contando? Y sí, es así. Es así, yo este enfoque la verdad que para mí es de los más valiosos y el que más ha nutrido mi recorrido, acompañando en procesos de transformación de la sexualidad, ¿no? Y de poder llegar al orgasmo. Y es una formación que recibí hace unos años en Londres de dos grandes maestros que son increíbles, que son Mike Losada y Luis Masanti. Y tiene mucho reconocimiento a nivel internacional, es gente que ha currado un montón y se ha metido mucho en tantra y en cosas espirituales y tal, y muy guay, pero lo que les ha dado, ¿no? Como este fundamento es el haber profundizado en la psique, ¿no? A mí me conecta mucho porque de muy jovencita, con 23 años me puse a estudiar arte terapia junguiana, soy muy fan de Jung, entonces a mí todo el mundo del inconsciente, de los arquetipos, de la sombra, ¿no? De la niña interior, hasta conmigo desde los 23 años, ¿no? Y para mí es muy importante y fue muy bonito cuando de repente conecté todo el tema de la sexualidad con el inconsciente, la niña interior, fue como, wow, aquí es. Entonces es súper poderoso y lo veo en muchas mujeres cuando realmente hacen ese proceso de mirar hacia adentro. Duele mucho según la historia que hayas tenido, ¿no? En tu infancia puede ser muy doloroso, puede dar mucho vértigo. Soy consciente porque yo con 23 años me estaba trabajando en mi niña interior, ¿no? La sombra, el ánimo y el ánima, ¿no? Que es lo masculino y lo femenino, ¿no? Y da vértigo, ¿no? Sientes aquello de hay algo terrible dentro de mí que no quiero ver. Quiero que siga escondido porque si no la gente no me va a querer. Yo no me voy a querer. Realmente sientes eso, como que hay algo horroroso dentro de ti y da terror meterse ahí. Y es tan bonito, tan potente el hacer ese viaje, el sacarle brillo, ¿no? A esas sombras, a esas heridas, el traerlo a la luz, ¿no? A la conciencia y desde ahí decir, wow, ahora sé quién soy, sé qué tengo, sé qué he de hacer para darle la vuelta a esto y que juegue a mi favor, y es algo que te vuelve súper poderosa. Entonces, toma conciencia cuando estás con otra persona, ya sea
la pareja de toda la vida, eso no significa que sea un lugar seguro para ti, que tus heridas no se activen. Si no hay un trabajo interior hecho, pues seguramente van a salir. Y aún con ese trabajo interior hecho, esto sale, ¿no? Porque venimos con esto y es como tomar mucha conciencia todo el tiempo de desde dónde estás reaccionando, estás respondiendo, te estás posicionando, estás actuando, ¿no? Entonces, toma conciencia cuando estás en un encuentro sexual, ya sea con una pareja estable como con alguien que acabas de conocer, qué mecanismo de defensa se activa más. Te vas a la mente, racionalizas, te pones en modo observadora o bien te pones a fantasear para entrar más en calor o no sabes por qué, pero no sientes nada, te has desconectado del cuerpo totalmente o te gustaría discutir porque hay cosas que no te están gustando, pero no lo dices, ¿no? Porque muchos de estos mecanismos de defensa se llevan como en silencio muchas veces, ¿no? No se muestran todos, sobre todo cuando no hay tanta confianza, depende, ¿no? También del permiso que te des, ¿no? Para expresarte. O fíjate si caes en eso de complacer, que sí, que venimos de una cultura que la mujer ha de complacer todo el tiempo. Sí, sí, sí. Pero vamos, ahora estamos hablando de mecanismos de defensa y tendencias, ¿no? ¿Cuál sería como tu tendencia, ¿no? Más algo que lo veas como que está más presente o necesitas tenerlo todo bajo control, dominar toda la situación sexual, controlar, ¿no? Que todo esté bien y correcto, ¿no? Entonces, esto te dará pistas, pero ya te digo, es un proceso, esto lo vemos más en profundidad en mi programa grupal, aquí, claro, os puedo explicar un montón, pero hay que verlo, ¿no? Entonces, cada herida de la infancia tiene como ciertos mecanismos de defensa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego hay prácticas corporales súper potentes para ir desprogramando, ¿no? Esos mecanismos de defensa cada vez que aparezcan. Entonces, esto es algo como súper clave que tienes que conocer para empezar a saber, ¿no? A ponerle luz a qué mecanismo de defensa se activa más cuando estás con una persona. ¿Qué es lo que hace que te saque del placer? Porque el mecanismo de defensa lo que hace te saca del dolor, de decir, uy, que estoy intimando demasiado, uy, que si me muestro con todo, suelto el control, me relajo, van a aparecer cositas que están a nivel inconsciente y que no he querido mirar nunca en la vida porque están guardadas ahí en la caja oscura, ¿no? Y ostras, y a lo mejor hay cositas que no me gustan y a lo mejor al otro le van a gustar menos todavía, porque claro, ahí están mis heridas de la infancia, mis miedos más profundos, ¿no? Entonces, esto es algo como muy inconsciente y muy rápido. Entonces, lo que hacemos es, ostras, el momento de intimar, de tener un encuentro sexual, ¿no? Se implica abrirte, mostrarte, intimar. El momento de intimar se activan porque es, me voy a mostrar con todo. ¿Y qué va a pensar de mí esa otra persona cuando vea mis heridas de la infancia, mi dolor, mis miedos? Qué vergüenza que vea esto. Y como la vergüenza es como muy incómoda de sentir, entonces ahí es cuando el mecanismo de defensa entra en acción y ¡pum! Te vas a la mente, o te vas a controlar todo, o te vas a complacer y hacer todo lo que el otro necesita, porque eres una súper experta y seguro que sabes lo que necesita en cada momento antes de que él se dé cuenta, ¿no? Sabes millones de técnicas, lo complaces súper bien, o tal vez te desconectas por completo del cuerpo y por mucho que te esté tocando y tocando, no sientes absolutamente nada, ¿no? Muchas veces hay un corte, ¿no? En la cintura hacia arriba hay un corte y es como la cabeza está por un lado y la cintura para abajo está por otro lado y no hay comunicación, ¿no? No sube la señal de lo que pasa aquí abajo, si te están estimulando no llega al riego la señal al cerebro, ¿no? Entonces, bueno, es observar, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Porque ya te digo, es algo como muy rápido, a ellos también les pasa, esto le pasa a cualquier ser humano, ¿eh? Entonces, es ver qué pasa allí, cuál es tu mecanismo de defensa estrella y luego empezar a hacer cositas para ir deshaciendo ese mecanismo de defensa, porque el mecanismo de defensa es muy guay, hay que quererlo, porque nos ha traído hasta aquí, nos ha protegido nuestra infancia y ha hecho que hoy aquí puedas estar, ¿no? Pero lo que hace es que te aleja del dolor, de lo incómodo, de la vergüenza, de sentir todo eso que es como es demasiado.
pero también te aleja del placer. Entonces, para sentir placer y sentir orgasmos y que esos orgasmos sean cada vez más potentes, más expansivos, incluso místicos, tienes que sentir vergüenza, dolor, miedo, rabia, tristeza, todo, absolutamente todo. De esto se trata. Yo tengo una maestra muy guay que le tengo mucho cariño, Li Ping se llama, ella es una profesional en medicina china muy potente, que me decía: a más capacidad tengas para sentir dolor, más capacidad tienes para sentir placer. Yo soy una mujer súper, ultra, mega sensible, que lo siento absolutamente todo y es muy incómodo a veces y muy abrumador, pero cuando ves que esto también se refleja en el placer, dices, wow, ¿no? Pues venga, vamos con todo, vamos a sentir toda la rabia, toda la tristeza, todo el dolor y vamos a seguir sintiendo todo el placer, porque uno sin otro esto no va, ¿no? Y luego cuando profundizas mucho en el mundo de la sexualidad, que para mí es apasionante, a más capacidad tengas para sentir la rabia, como oyes, más potentes serán tus orgasmos, más energéticos, más expansivos, más, no me sale, explosivos, sin ser descarga, ¿eh? Y dices, wow, Marta, pero la rabia está bien, la rabia no es violencia, ¿eh? Una cosa es sentir la rabia, otra cosa es lo que haces con ella. Entonces hay que direccionarla bien para que sea una energía creativa, de inicio, de accionar, ¿no? La rabia es súper potente, ¿no? Pero bien dirigida. Entonces, quizás mucha información, pero vamos a seguir un poquito más. Todo esto conecta con toda la teoría polivagal y el funcionamiento del sistema nervioso, que es un enfoque como muy nuevo y es increíble para complementar todo este proceso de sanación, de transformación de creencias, de habitar ese cuerpo y de sentir más. Entonces, vamos a hacer lo básico porque esto dará para otro vídeo, ¿no? Es mucho más complejo porque ahora hay mucha más investigación que no se queda solo en el sistema simpático y parasimpático, que es lo que siempre hemos escuchado. Ahora hablan de 3 sistemas, ¿no? Pero vamos a hacerlo como la antigua forma, para que lo entendáis. Luego ya profundizaremos más si hace falta. Entonces, esto viene de cuando estábamos en las cavernas, que antes os decía, ¿no? El sistema nervioso o se pone en alerta y ¡uy, peligro! Hay que luchar contra ese león y matarlo, o hay que salir corriendo para preservar la vida, ¿no? O me puedo relajar en el placer. Entonces, este sistema nervioso es súper poderoso y en solo unos segundos detecta si esa persona, si esa situación es segura para ti, para relajarte y disfrutar, o te has de poner en alerta y luchar o salir corriendo. Como esto no lo puedes hacer, según cómo, ¿no? Depende, no nos vamos a situaciones extremas ahora, pues esa reacción primal, por así decirlo, si no la has podido expresar y te la guardas en el cuerpo, pues te quedas rígida, ¿no? Se van formando como corazas, que eso lo que hace es que dejes de sentir y te desconectes también de tu cuerpo, de lo que estás sintiendo. Entonces esto es algo también a tener en cuenta porque se está viendo que si estás con una persona que tiene el sistema nervioso súper activado, en alerta, te va a desregular seguramente tu sistema nervioso. Si estás con una persona que tiene el sistema nervioso regulado, equilibrado, pues eso va a equilibrar, regular tu sistema nervioso, ¿vale? No confundamos en cómo está el sistema nervioso, si está en alerta o está regulado, ¿no? O está en alerta, puede estar súper activado en lucha hacia adelante o huyendo o paralizado, rígido, ¿eh? Hay varios formatos, ¿no? No confundamos con que la persona sea súper activa y tenga mucha energía o esté súper relajada. Tú me puedes ver a mí aquí súper relajada, ¿no? Y estoy aquí y a lo mejor tengo mi sistema nervioso en alerta, preparada para luchar a lo que me traiga la vida. No lo sabes, ¿no? Entonces, va más allá de la pura apariencia. Así que es cierto que luego puedes ver señales, ¿no? Cuando profundizas en este conocimiento, indicadores que te están mostrando cómo está ese sistema nervioso, ¿no? Son indicadores corporales, ¿vale? Entonces, esto es algo que también tienes que empezar a observar cuando estás en la cama con otra persona.
¿cómo está tu cuerpo? ¿Está relajado? ¿Está abierto? ¿O te notas que estás en alerta, ¿no? Aparte es como, te lo ves en mí ahora, ¿no? ¿No? Estás respirando todo el tiempo, muchas veces dejamos de respirar y no somos ni conscientes, ¿no? Esa persona te transmite seguridad, aunque la acabes de conocer, y es como que tu cuerpo dice, aquí es casa, y se abre y se entrega y tal, o aunque la conozcas de 10 años y la veas cada día, no sabes por qué, pero ahora te empiezas a observar y ves que tu sistema nervioso está en alerta. Y eso no significa que sea una mala persona el otro, ¿eh? No va por aquí, ¿no? Entonces, empieza a observar esto también, porque seguramente te des cuenta de cositas durante esos encuentros sexuales en los que no consigues llegar al orgasmo. Y muchas veces confundimos eso, si tuviera pareja estable podría disfrutar más de la sexualidad, podría tener una sexualidad con más conciencia, con más profundidad, con más conexión, más mágica, más espiritual, más como le quieras llamar. Pero claro, es que estando soltera, yendo de aquí para allá, esto cuesta un poco. Bueno, estos son creencias también, porque como te decía, no hay matrimonios de 20, 30, 40 años y la mujer no tiene un orgasmo en su vida. Y esto es muy triste, ¿no? Entonces sí que es cierto que venimos de un modelo de sexualidad enfocado en el hombre, en el orgasmo del hombre, en el placer del hombre. De hecho, ni se planteaban que la mujer pudiera tener orgasmos, o sea, la vagina era un agujero de entrada, ¿no? Liberación y procreación, chimpón, ¿sabes? No había nada más, ¿no? Entonces es relativamente desde hace pocas décadas que se empieza a hablar del orgasmo femenino, o sea, no hace tantísimo tiempo, en verdad, ¿no? Y ahora hay mucha información y está por todas partes, ¿no? Cada vez más accesible, pero arrastramos pues todo este condicionamiento a nivel inconsciente que está allí, ¿no? Y algunas mujeres pues lo tienen más presente que otras, ¿no? Yo tenía muchas dificultades en llegar al orgasmo en pareja o con el rollo de turno. Me desconectaba del cuerpo, me iba a la mente, no sentía nada, mi cabeza se ponía a racionalizar, a intelectualizar, ¿no? Estaban mecanismos de defensa. Y daba igual, sí, pillé a hombres muy torpes cuando era jovencita, no hay quien no. Todo es relativo, ¿no? Pero sí, luego miras atrás y dices, madre mía, pillé a hombres que eran muy torpes, pero luego a otros que no lo eran. No lo eran y a mí también me costaba. Entonces, ¿qué estaba pasando allí? Porque a solas no tenía ningún problema. Sí que es cierto que a solas, sin todavía tener conocimiento del tantra, porque era muy jovencita, ¿no? Y en ese entonces no había este internet con tanta información accesible, ¿no? Sí que es cierto que a solas pues yo hacía ciertos tipos de respiración, ciertos tipos de movimientos corporales, no sé, conectaba con un mundo más mágico, más energético y me llevaba a tener experiencias orgásmicas muy potentes. Luego son pareja, pues ni el orgasmo breve de descarga de clítoris sucedía, pero cuando empezó a suceder ese orgasmo de descarga de clítoris, no me llenaba, porque yo a solas tenía otro tipo de experiencias, entonces pensaba, wow, esto es todo, esto es lo que mis amigas dicen que qué bien, ¿no? En pareja y tengo orgasmos, ¿es esto? ¡Ay! No, hay mucho más, ¿no? Y lo guay es cuando realmente ya puedes llevar toda esta parte energética, mística, profunda, ¿no? De conexión, de entrar en otro plano, ¿no? Más cósmico, como le quieras llamar, junto a otra persona. Eso es como wow, ¿no? Y se puede porque, como te digo, yo tengo de esa historia de heridas de la infancia, mecanismos de defensa súper activos, desconexión del cuerpo, mente a tope, ¿no? Aparte luego me convertí en una súper crack en con placer y se puede ir desmontando todo eso, transformándole, sacándole brillo y aprendiendo a que eso juegue en tu favor, se puede, y creando nuevos patrones, nuevas maneras de relacionarte con tu cuerpo, con tu placer, con la intimidad, con el otro, quitándote miedos a mostrarte con todo lo que eres, porque gracias a esas partes de ti que te gustan menos, a tus sombras, a tus heridas, también eres quien eres. Si no, serías otra persona. Así que eso también es bonito, que esté en ti porque te ha hecho quien eres hoy en día. Todo hay que
hay cosas que no son justificables para nada y no las vamos a justificar jamás de la vida. Entonces, toma conciencia, ¿no? Como primer toma de contacto, si es la primera vez que escuchas hablar de todo esto, de ostras, ¿qué mecanismos de defensa se me activan más? Quizá ahora sientas mucha curiosidad para realmente identificar cuál es tu herida primaria. Esto lo vemos en profundidad en mi programa, ¿no? Que ahora estamos ya, más de la mitad del programa está avanzado, ¿no? Acabamos en junio. Entonces, no te angusties, ¿no? Pero empieza como a observar qué mecanismo de defensa se activa. Me desconecto del cuerpo, me voy a la cabeza, pienso en la lista de la compra o fantaseo con un mundo mejor, son cosas distintas, ¿eh? Racionalizo, me pongo a observar cada cosa que hace, ahora me toca así, ahora me está metiendo el dedo mal, ahora quiero que haga esto, ahora jolín, ¿por qué hace este me te saca, que me aburre, que no me gusta, aquí estás en la mente, observando, analizando, intelectualizando, ¿sí? O te has quedado totalmente rígida, ¿no? En plan, a lo mejor no tan rígida, pero esto que suelen decir ahora de postura de estrellita, ¿no? Pasiva, no siento nada, me quedo ahí, vamos a ver si pasa algo con un poco de suerte. O de repente no te has dado cuenta y te descubres complaciendo, haciéndole la mejor felación del mundo, haciendo esa postura que a él le encanta o haciéndole tal técnica, tal práctica y estás ahí a tope porque estás conectando con su placer, que también es muy guay dar placer y disfrutar del placer que el otro siente. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, es de ese complacer que hace que te pongas en segundo lugar o incluso en último lugar y te quedes sin tu placer y sin tu orgasmo, ¿no? Estás centrada en lo que él necesita, aunque él no te lo pida. Tú estás ahí dándolo todo porque ya tienes una hipercapacidad de detectar lo que necesita en cada momento y se te da tan bien que lo haces encantada de la vida, pero luego dices, jolines, ¿y yo qué? Otra vez estamos sin orgasmo, sin placer, que pase ocasionalmente, no tener orgasmo no sucede nada, es lo que te decía al principio, pero que sea una constante, una tendencia en ti, entonces hay que prestarle atención porque algo te está diciendo. Y lo bonito de esto es que lo que te va a hacer, si tú quieres, ¿no? Meterte en este camino, en este proceso, en este viaje, es que vas a tener un diálogo muy bonito, muy potente con tu vulva, con tu vagina, con tu cervix, ¿no? Y es un viaje muy potente que te devuelve de regreso a tu poder femenino. Así que tómalo como una señal que molesta mucho, que incomoda un montón de... no llego al orgasmo, me enfado, me frustro, me canso, desconfío ya de todo, me rindo, pero qué apatía, qué mal vivir, ¿no? Porque puedes tener un trabajo de puta madre, una pareja estupenda, la vida de tus sueños, viajar, hacer todo lo que te rota, ¿no? Pero, jolines, sin orgasmos y sin placer es como que una se siente como medio vacía, medio apagada y a medio gas, porque al final esta es nuestra gasolina de vida, es la chispa, ¿no? Que nos enchufa, ¿no? a la vida, ¿no? Nos mantiene conectados con la abundancia, con la expresión de ser, de vivir con todo esto, que es tan maravilloso y que también te mereces vivir y sentir si tu caso es este que estamos hablando hoy. Entonces, te propongo un ejercicio para terminar, para que empieces a tomar conciencia de qué sucede cuando estás en un encuentro sexual con otra persona y no llegas al orgasmo. Esto tienes que observarte nada más empezar, ¿no? Cuando empieces a darte besos con él, a tocarte, quiero que observes cómo está tu cuerpo. Es un ejercicio muy sencillo, pero es muy potente. Entonces, tu atención tiene que ir a tu cuerpo todo el tiempo. Olvídate de él. No nos interesa para nada él, ¿sí? Entonces, mientras tú le das besos, observa qué pasa en tu cuerpo. Mientras le tocas o te toca, observa qué pasa en tu cuerpo. Si empezáis con sexo oral, observa qué pasa en tu cuerpo. ¿Qué sensaciones se despiertan? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Está cerrado? A lo mejor no es un cierre como súper gráfico, ¿no? Así, pero estás como, pues así, ¿sí? Observa cómo está tu respiración. Cómo tienes la respiración. Es una respiración profunda que inhalas y te llega el aire hasta debajo del ombligo y al exhalar
lo sacas todo, ¿no? O es una respiración más entrecortada y más desde aquí, desde los pulmones, muy corta. Esto también te dará muchas pistas, ¿no? Observa cómo está tu cabeza. ¿Hay algo que esté pasando dentro de tu cabeza? ¿Hay algún pensamiento? ¿O realmente no piensas nada, pero no sientes tu cuerpo, no escuchas ninguna señal de tu cuerpo? O de repente estás pensando, ostras, no te alargues mucho porque luego tienes que hacer esto, lo otro, tal y total. Como no vas a llegar al orgasmo, pues mira, que acabe rapidito y voy a seguir yo luego con mis tareas. O de repente te viene a la mente una llamada pendiente o un mensaje que has recibido, o te descubres fantaseando, a lo mejor te has visto una peli erótica que te ha gustado un montón y dices, uy, voy a acordarme de esta peli a ver si así me excito más, ¿no? Presta atención a todo esto y a esas cosas que están pasando en tu cuerpo, ¿no? Porque es muy bonito, yo siempre lo digo, hay muchas mujeres que me lo recuerdan, que es como, wow, cuando me lo dicen, dice, jo, es que me fue también cuando me dijiste, me inventó el nombre, Carla, Lucía, folla fácil. Yo digo mucho esto, folla fácil. ¿Qué significa? Folla fácil es folla con esa persona que, por lo que sea, tu cuerpo se abre, se relaja y quiere estar ahí, quiere compartirse con esa persona porque la sientes segura. Y a lo mejor la acabas de conocer, es algo natural que sucede y eso es muy bonito, porque cuando tú conectas con este lenguaje de tu cuerpo, con esta sabiduría súper instintiva, súper primal, no hay margen de error. Es que no hay margen de error, de verdad. El cuerpo no se equivoca. Es la mente que entre los mecanismos de defensa, el inconsciente, las heridas que se guardan allí, las creencias que hemos heredado de papá, mamá, la escuela, el entorno, condicionamiento a nivel cultural, es la mente la que nos obliga a veces a estar con una persona aunque no nos relaja el cuerpo, aunque no es lo mejor para nuestro cuerpo, porque es lo que tocaría, ¿no? Pues mira, quédate con este novio porque es súper buena persona, es trabajador, cumple, es educado, tal, pero por lo que sea, a ti te tratas súper bien, pero por lo que sea, a tu cuerpo es que no. ¿Qué dices? Hay algo aquí interno que por aquí dice que no es. Y no es fácil seguir a esta sabiduría tan profunda, tan ancestral, tan primal. No es fácil porque a veces implica renunciar a muchas cosas y a muchas personas. Lo que sucede es que cuando le haces caso, ¿no? También lo puedes trasladar a esa sabiduría del alma, va todo muy conectado, ¿no? Pero cuando tú le haces más caso a esta sabiduría, ya sea del alma, del cuerpo, ¿no? A tu esencia, a tu ser auténtico, ¿no? Algo que es como la certeza. Cada vez estás más alineada a lo que tú eres, a lo que tú realmente necesitas, y eso es uno de los grandes retos, validar tus necesidades. Para llegar al orgasmo con otra persona tienes que validar tus necesidades, dejarte de decir que soy complicada, soy lenta, pido demasiado, soy muy exigente y es que quizá tengo un problema y ya está. Aquí no te estás validando, no estás validando el uy, pues es que a lo mejor yo necesito otros ritmos, necesito empezar muy suave, ¿no? Un calentamiento pues más largo, progresivo, y cuando ya llego aquí, entonces ya lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, y no te estás validando tus tiempos, a lo mejor no estás validando que tú para tener un encuentro sexual necesitas tener conversaciones incómodas antes, por ejemplo, ¿no? Hablar de sentimientos, de lo que necesitas, de lo que te gustaría, de algún miedo que puedas tener, etc. Esto cuesta un montón, pero meterse en la cama a veces no cuesta tanto, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos es validarte con lo que tú eres y con lo que necesitas. Y luego, pues empieza a observar estas señales que te da tu cuerpo, aunque a veces no te gusten, aunque te incomoden, te está dando mucha información y empezarás a entablar esta relación tan potente que poquito a poco, día a día, y con muchas prácticas que hay muy poderosas, te ayudarán a poder tener orgasmos con otra persona y que cada vez sean más potentes y más expansivos. Y bueno, espero que este vídeo te haya sido súper útil. Si quieres seguir profundizando, te animo a que te descargues el ebook que tengo en mi página web, que son 7 técnicas para elevar tu placer, y a lo mejor puedes empezar a ponerlas en práctica junto a todo esto que hemos hablado, ¿no?
para ver si poquito a poco los orgasmos empiezan a estar más presentes en tu vida, en las relaciones con otras personas. Un abrazo.